Hasta luego, hasta allí Miguel Quiel, economista. Y ahora vamos a hablar de educación, porque estamos en el mes de noviembre y los colegios siguen sin clases presenciales. Son muy poquitas las clases que hay, en algunos casos, en algunas aulas. Lo cierto es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomó una decisión con respecto a esto, a la vuelta de la presencialidad. También ya habló del comienzo del ciclo lectivo el año que viene, a partir del mes de febrero, pero salieron los sindicatos a decir que eso no iba a suceder. Vamos a hablar de esto con Alejandro Finocchiaro, fue ministro de Educación, está aquí con nosotros. Alejandro, ¿cómo andás? Hola, Nora, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo puede ser que llegamos hasta el mes de noviembre sin clases, Alejandro? Porque yo creo que el gobierno nacional cometió dos errores. El primero fue, en cuanto a educación, ¿no? Sí. Sentarse en la comodidad, decir, bueno, hasta que esto del COVID no se arregle, veamos, ¿no? Cuando su equipo pedagógico podía haber trabajado con las provincias planteando, te diría que casi infinitos escenarios. ¿Qué pasa si se vuelve en julio, en agosto, en septiembre? Y en segundo lugar, haber hecho de un país federal un país unitario. Yo he estado hablando con algunos ministros provinciales, ¿no? Inclusive ministros del partido que hoy gobierna. Sí. Y ellos me decían, mirá Alejandro, nos hicieron cerrar las escuelas cuando acá había 2 casos por día en toda la provincia. Y en algunas provincias ninguno. Y en algunas provincias ninguno. Y ahora que tenemos casi saturación de camas, nos piden que abramos. O sea, hemos perdido el año, Claro. ¿no? Yo creo que ese es el principal problema. De hecho, yo soy un convencido que pese al gran esfuerzo de los docentes que por todos los medios trataron de mantener su vinculación con los alumnos y de las familias, como ciclo lectivo, ese ciclo de donde se produce enseñanza y aprendizaje, ha sido un ciclo perdido. Perdido directamente. Lo ves como un ciclo perdido. Eleonora, vos pensá en esto, Sí. en esa figura gráfica. Pensá en este momento en una nena de 6 años o en un nene de 8, Sí. primer grado, tercer grado, que tiene internet en su casa, se tiene conectividad, que tiene una computadora. ¿Vos te los imaginás esa nena de 6 años, 4 horas, frente a un aparato mirando rectangulitos negros? No, claro. O sea, no hay proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo lo vivo en mi casa con mis hijos. Digo, es cierto que teniendo todas las posibilidades, teniendo computadora, teniendo conectividad, que es algo que no sucede en toda la Argentina, ¿no? Uno ve que claramente, no sé, habrán aprendido con todas las condiciones, un 20% lo podrían haber aprendido con la presencialidad en el aula. Sí, y además vos pensás que en la escuela pasan cosas que están buenas. Digo, si yo a lo mejor ahora te pregunto a vos que me digas todos los órganos del aparato digestivo y su función, y algo sabrás, pero no como cuando lo estudiaste en 6º grado. No, claro. Pero si te digo que me nombres 3, 4, 5 experiencias de tu escolaridad que te hayan marcado para que llegues a ser quien sos, seguro que me las podés decir. Lo que la pandemia nos deja es este déficit que hay que ver cómo se recupera, ¿sí? Pero también nos deja como bueno que todo aquello que nosotros decíamos de las habilidades del siglo XXI, de que había que entrar en el mundo de la tecnología, del trabajo en equipo, interdisciplinar, es lo que había que hacer. Segundo, que la escuela es el lugar donde nos educamos. No Sí, hay otros lugares donde nos educamos. Y tercero, que el docente es irreemplazable. No hay computadora que a vos te reemplace a un maestro o una maestra. Claro. Y lo que está proponiendo el gobierno de la ciudad, yo creo que es absolutamente acertado, porque según tengo entendido lo que hoy dijo y lo que yo hablé con Soledad, se van a adelantar las vacaciones de los docentes. No es que se les va a quitar un solo día de vacaciones, Sí. ¿no? En general, por el estatuto, empiezan sus vacaciones el día 31, son 30 días hábiles que te da siempre, más o menos mediados de febrero. Esta vez las clases terminarían el 18 de diciembre, ahí comenzarían las vacaciones. Claro. Y vuelven. El 8 de febrero y el 17 de febrero Vuelven ya los hay chicos. clases. Claro. Es un momento excepcional de la Argentina. Recién lo decía Kigel, digamos, es un momento donde tenemos que tomar decisiones excepcionales. Cierto. ¿No? Entonces, todos tenemos que poner nuestra cuota de Ahora, esfuerzo. en el medio de esos todos están los gremios. Y sabemos el peso que tienen los gremios docentes. Tienen un peso enorme en si hay o no clases. Y ya uno escucha a un Baradel, por ejemplo, diciendo, no, las clases no van a empezar el 17 de febrero, van a empezar en marzo. Cosa que no le corresponde bajo ningún punto de vista porque
es un sindicato, o sea que no define las políticas educativas de un país, pero sin embargo sí puede parar y puede hacer que los docentes no vayan el 17 de febrero. Bueno, Eleonora, a ver, quizás ahora se comprende más cuál fue la lucha de Cambiemos durante 4 años con CETERA, no con todos los gremios, porque no trabajamos bien con todos los gremios. CETERA cree que ellos, y el kirchnerismo así lo ha hecho, manejan el sistema educativo. Las políticas públicas educativas en un país las imparte el Estado. Gobierna y Cambiemos, el Frente de Todos, el Estado. Claro. Porque el Estado somos todos, Sí, Eleonora. Claro. Un gremio responde a intereses particulares, en este caso CETERA. Lo que pasa es que hace 20 años que CETERA es una de las causas más importantes del atraso de la educación en la Argentina, ¿sí? Un sindicalista no puede decir cuándo comienzan las clases, cuando eso lo decide un gobierno que ha sido votado por la gente, sea de Cambiemos, sea del Frente de Todos o del signo político que sea. Ahora, estamos todos de acuerdo con eso. El problema es que, si bien uno sabe, para él lo dice y uno dice, bueno, no lo puede determinar, lo que sí sabemos es que después sí puede parar y puede hacer que ese deseo o esa política pública, esa decisión, esta coordinación de comenzar las vacaciones antes, para que se pueda empezar el 17 de febrero, se puede frustrar. Sí, también es verdad que muchos de los paros que hizo CETERA tenían quizás más importancia dentro de los medios que adentro de las escuelas, ¿no? Porque CETERA ha hecho paro del 15% de acatamiento, que también es verdad que, digamos, uno sentía muy compungido por ese 15% de chicos que no tenían clases. Pero no es que todos los paros de CETERA son del 100%. Ahora yo me pregunto lo siguiente, nosotros hoy tenemos médicos y enfermeros que están en la primera línea de la lucha contra el COVID con riesgo de vida, haciendo 3 turnos. ¿Sí? Tenemos choferes de colectivos. Tenemos cajeros de supermercados. Cajeros de supermercados. Desde el día 1 trabajando. Bueno, nombrar la profesión que quieras que estén trabajando. Entonces, ¿con qué cara CETERA, salvo que se trate de una cuestión absolutamente política, como vengo diciendo hace muchos años, con qué cara CETERA dice que ellos no quieren volver? Y además, ellos hablan por CETERA. ¿Sabes cuántos maestros están afiliados a un sindicato, a cualquiera en la República Argentina? ¿Cuántos? Menos del 25%. O sea, CETERA habla por CETERA. ¿Sí? Ahora, a mí me gustaría ver la reacción de la sociedad argentina cuando los dirigentes de CETERA digan, no, nosotros después de haber perdido un año de clases... Si no tenemos vacuna, no queremos. No queremos. Bueno, ahora tenemos un CETERA, pero después también tenemos a una Verónica Magario acompañando eso, por ejemplo. Bueno, porque es parte del mismo espacio político, Eleonora. Yo me cansé de decir mientras era ministro que CETERA es el brazo educativo del kirchnerismo, ¿sí? Y no es que yo lo decía, estaba en la página de internet de CETERA. De hecho, ellos hoy han ocupado posiciones en el Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque ellos controlan el sistema educativo. O sea, la gran discusión que tenían con nosotros nunca fue por 2 puntos de paritaria. Siempre fue porque nosotros teníamos y tenemos la concepción de que las políticas educativas son del Estado. Le pertenecen al Estado, no un gobierno, al Estado. Y ellos creen que las tienen que manejar ellos. Con los sindicatos, un gobierno solo habla de cuestiones salariales y laborales, no de la política educativa. No, por supuesto. O sea, si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un gobierno quisiera alargar la jornada escolar a 5 horas en lugar de 4, lo hace. ¿Qué discutiría con el sindicato? El sueldo. ¿Cuánto dinero más le corresponde por una hora diaria más trabajada? Enfermedades profesionales, varices o cualquier... Eso es lo que se discute con el gremio. No si el Estado tiene la capacidad de alargar la jornada laboral a 5 horas. O si el Estado decide que hay una materia que ha quedado en el olvido y que no se dé más, bueno, con el sindicato lo que se discutirá es qué hacemos con estos docentes, cómo los capacitamos, cómo siguen trabajando. No si el Estado puede cambiar el currículum, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por tu visita. Gracias, Eleonora, por invitarme. Muchas gracias. Momento de una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.